que se utiliza habitualmente para el control de los mismos y para medir la contabilidad, como lo son la facturación, la importación y exportación de productos, entre otros, por lo que la selección de la mejor terminología es importante. Así, por ejemplo, los caudalímetros se utilizan para contabilizar productos dentro de la propia planta, como el exterior. En cuanto al control de procesos, la medición de caudal es imprescindible para poder realizar un control automático, así como para optimizar los rendimientos en las unidades de producción aplicando balances de materia. Por esta razón, el caudal debe medirse y controlarse adecuadamente. Medida y concepto del caudal. El caudal se define como el volumen de fluido que atraviesa un punto por unidad de tiempo. También se puede calcular como el producto del área de un elemento por la velocidad del flujo de paso por dicho elemento. La forma de medir el caudal depende de la cantidad a tratar y se puede expresar como caudal volumétrico o caudal másico. Dentro del caudal volumétrico las unidades pueden ser litros sobre hora, litros sobre segundo, metro cúbico sobre día, metro cúbico sobre hora, pie cúbico sobre hora, galones sobre día, etc. Como unidades de caudal másico se encuentran casi siempre kilogramos sobre hora o kilogramos sobre día. También encontramos toneladas sobre hora o incluso libras sobre días. Dependiendo del volumen de las instalaciones en que se trabaje, se buscará una unidad idónea para cada caso. Instrumentos de medida de la variable caudal. Los instrumentos o los equipos medidores de caudal se emplean para asignar un valor numérico a la cantidad de materia que atraviesa un determinado proceso entre diferentes elementos de un proceso. La expresión del caudal tiene una gran importancia, especialmente para conocer los balances de materia entre las partes de un proceso para efectuar un adecuado control del proceso que se está llevando a cabo. Funcionamientos, mantenimientos y calibración. Respecto al funcionamiento de un medidor de caudal, se establece varios tipos según cuál sea el fundamento de su funcionamiento. Se dividen en los siguientes grupos: medidores de área variable, medidores por desplazamiento positivo, medidores másicos, medidores por presión diferencial. Los medidores de área variable funcionan y basan su medida en la relación entre la energía cinética y la energía debida a la presión. Se les conoce como rotámetros. Los medidores por desplazamiento positivo funcionan recogiendo un volumen conocido de líquido y lo desplazan desde la entrada a la salida. Contabiliza el número de veces que este volumen se ha desplazado en un determinado tiempo de la operación. Los medidores másicos están diseñados para medir directamente el caudal expresado en unidades de masa, como por ejemplo kilogramos sobre hora. Los medidores que se basan su funcionamiento en la medida de la presión diferencial son los más empleados en la industria y se basan en la diferente presión que existe en dos puntos de la conducción. Muchos instrumentos responden a este funcionamiento como toberas, tubos Venturi, tubos Pitot, entre otros. La calibración de los medidores de caudal para líquidos se realiza haciendo pasar agua de modo que la indicación del rotámetro se mantenga en un valor constante y recogiendo el agua en un tanque de capacidad conocida o en un depósito colocado sobre una báscula. Esta capacidad dividida por el tiempo transcurrido en la experiencia dará el caudal, que deberá coincidir con la indicación del rotámetro, teniendo en cuenta las correcciones de peso específico, temperatura y viscosidad del fluido real comparado con el agua. La comprobación del medidor de caudal puede realizarse también intercalando otro rotámetro de presión en serie y comparando las dos indicaciones. Los medidores de caudal para gases se calibran con un rotámetro de presión en serie haciendo pasar aire. Se comparan las dos indicaciones afectadas de los correspondientes factores de corrección de peso específico. Sistema de calibración utilizando en rotámetros de pequeño tamaño empleado en tubos cilíndricos graduados con un pistón sellado mediante mercurio para evitar fugas. Al
Los medidores de caudal volumétrico pueden determinar el caudal de volumen de fluido de dos formas: directamente mediante dispositivos de desplazamiento positivo o indirectamente mediante dispositivos de presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, etc. Puesto que la medida de caudal volumétrico en la industria se realiza generalmente con instrumentos que dan lugar a una presión diferencial al paso del fluido. Abordaremos en primer lugar los medidores de presión diferencial. Esta clase de medidores presenta una reducción de la sección de paso del fluido, dando lugar a que el fluido aumente su velocidad, lo que origina un aumento de su energía cinética y por consiguiente su presión tiende a disminuir en una proporción equivalente, de acuerdo con el principio de la conservación de la energía, creando una diferencia de presión estática entre las secciones aguas arriba y aguas abajo del medidor. Principales medidores de presión diferencial. Entre los principales tipos de medidores de presión diferencial se pueden destacar los siguientes: placas de orificio, toberas, tubos Venturi, tubos Pitot, tubos Annubar, codos, medidores de área variable, medidores de placa. Se estima que actualmente al menos un 75% de los medidores industriales en uso son dispositivos de presión diferencial, siendo el más popular de placa de orificio. Las principales ventajas de dichos medidores son: su sencillez de construcción, no incluyendo partes móviles. Su funcionamiento se comprende con facilidad. No son caros, particularmente si se instalan en grandes tuberías y se comparan con otros medidores. Puede utilizarse la mayoría de los fluidos y hay abundantes publicaciones sobre sus diferentes usos. Sus principales desventajas son: la amplitud del campo de medida es menor que para la mayoría de los otros tipos de medidores. Puede producir pérdidas de cargas significativas. La señal de salida no es lineal con el caudal. Deben representarse unos tramos rectos de tubería, aguas arriba y aguas abajo del medidor, que según el trazado de la tubería y los accesorios existentes pueden ser grandes. Pueden producirse efectos de envejecimiento, es decir, acumulación de depósitos o la erosión de aristas vivas. La precisión suele ser menor que la de los medidores más modernos, especialmente si, como es habitual, el medidor se entrega sin calibrar. Para la medida de caudal en las tasas de proceso. Los sistemas de presión diferencial se basan en crear una restricción en la tubería al paso del fluido, lo que hace aumentar la velocidad disminuyendo al mismo tiempo la presión. La obtención de la energía total cinética potencial interna constante. En definitiva, el cálculo del orificio es un cálculo hidráulico basado en el teorema de Bernoulli, que dice como resumen que el caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial. Los tubos Venturi son unos elementos primarios de caudal del tipo de presión diferencial que se componen de tres partes bien diferenciadas: una sección de entrada cónica convergente en la que la sección transversal disminuye, lo que se traduce en un aumento de velocidad del fluido y una disminución de la presión; una sección cilíndrica en la que se sitúa la toma de baja presión y donde la velocidad del fluido se mantiene prácticamente constante. Por último, una tercera sección de salida cónica divergente en la que la sección transversal aumenta, disminuyendo la velocidad y aumentando la presión. La última sección permite la recuperación de gran parte de la presión y por lo tanto de energía. Las principales ventajas de estos elementos son: sencillez de construcción, no hay partes móviles; tecnología sencilla, baratos para grandes dimensiones de tubería; válidos para casi todas las aplicaciones. Las principales ventajas de estos elementos son: no son válidos para condiciones de presión, temperatura, densidad, ambiente.
Por eso está de presión a recuperar. La señal de salida no es lineal, hay que extraer su raíz cuadrada. Se necesita un flujo laminar, es decir, tramos rectos de tubería antes y después del elemento. Menos precisión sobre las tecnologías. Los principales medidores basados en presión diferencial son tubos de amplitud, novelas, tubos tiros, placas de orificio, tubos anúmaros. Tiene algunas limitaciones cuanto a instalación, montaje vertical y instalación para medir local. Por otra parte, son instrumentos baratos, simples, aptos para caudales pequeños y la lectura del caudal es lineal. Medidores de área variable, rotámetros. Los medidores de caudal por área variable utilizan el mismo principio de medida que los medidores de precisión diferencial, es decir, la relación entre la energía cinética y la energía debido a la presión. En estos instrumentos, el área de restricción cambia al mismo tiempo que el caudal, permaneciendo constante la presión diferencial. El instrumento de área variable por excelencia es el rotámetro. El rotámetro consta de un tubo vertical troncónico de cristal con una armadura metálica en su interior en torno a un flotador. El fluido entra por la parte inferior del tubo, arrastrando el flotador en dirección ascendente. Al ascender el flotador va dejando libre el área en forma anular hasta que la fuerza producida por la presión diferencial en las caras superior e inferior del flotador se equilibra. Es por lo tanto un sistema basado en equilibrio de fuerza. La posición de equilibrio alcanza el flotador dentro del tubo es una indicación directa del caudal de paso marcado sobre el propio tubo o armadura. Esta técnica de medición se utiliza para bajos caudales y fluidos limpios. Medidores de velocidad, turbina y desplazamiento. Los medidores de turbina consisten en un rotor que mide el paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. La velocidad del fluido ejerce una fuerza de arrastre al rotor. La diferencia de presiones debido al cambio de área entre el rotor y el cono posterior ejerce una fuerza igual y opuesta. De este modo, el rotor está equilibrado hidrodinámicamente y gira entre los conos anterior y posterior sin necesidad de utilizar rodamientos axiales, evitando así su rozamiento que necesariamente se produce. Medidores ultrasónicos. Como su nombre lo indica, este tipo de instrumento mide el caudal por diferencias de velocidad del sonido al propagarse en sentido del fluido y en sentido contrario. Existen dos tipos: por desviación del sonido emitido por una transmisión perpendicularmente a la tubería y por efecto Doppler. Existen dos tipos de convertidores para afectar la velocidad de la turbina. La mayor reluctancia. La velocidad viene determinada por el paso de palas individuales de la turbina a través del campo magnético creado por un imán permanente montado en la bobina captadora. Medidores de desplazamiento positivo. Los medidores de desplazamiento positivo miden el caudal en volumen, contando e integrando volúmenes separados del líquido. Las partes mecánicas del instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido y dan lugar a una pérdida de carga. La precisión depende de los huecos entre las paredes móviles y las fijas, y aumenta con la calidad de la mecanización y con el tamaño del instrumento. Los medidores de desplazamiento positivo operan atrapando un volumen unitario y conocido del líquido, desplazándolo desde la entrada hasta la salida y contando el número de volúmenes desplazados en un tiempo determinado. En cada medidor se pueden destacar tres componentes: cámara, desplazador, mecanismo que cuenta el número de veces que el desplazador se mueve. Los tipos de medidores de desplazamiento positivo más importantes son medidor de disco oscilante, medidor de pistón oscilante, medidor rotativo. El medidor de disco oscilante dispone de una cámara circular con un disco plano móvil dotado de una ranura en la que está intercalada una placa fija. Esta placa separa la entrada de la salida e impide el giro del disco durante el paso del fluido. La cara baja del disco está siempre en contacto con la parte inferior de la cámara en el lado opuesto. De este modo, la cámara está dividida en compartimentos separados de volumen conocido. Medidor de pistón oscilante. El instrumento se compone de una cámara de medida cilíndrica con una placa divisora que separa los orificios de entrada y de salida. La única parte móvil es un pistón cilíndrico que oscila suavemente en un movimiento circular entre las dos caras planas de la cámara.
y que está provisto de una ranura que desliza en la placa visora fija, que hace de guía en el movimiento oscilar. El eje del prisma, al girar, transmite su movimiento a un tren de engranajes y a un contador. El par disponible es elevado de modo que el instrumento pueda accionar los accesorios mecánicos que sean necesarios. Medidor rotativo. Este instrumento tiene válvulas rotativas que giran excéntricamente rozando con las paredes de una cámara circular y que transportan el líquido de forma incremental de la entrada a la salida. Hay varios medidores rotativos, siendo los más empleados los cicloidales, los de 2 rotores birrotor y los ovales. Las principales ventajas de estos instrumentos son buena exactitud y amplio rango de medida, buena repetibilidad, buen comportamiento para fluidos muy viscosos y para aquellos fluidos con condiciones cambiantes, medida directa de caudal volumétrico. Los principales inconvenientes son alto costo para grandes tamaños, alta pérdida de carga, mal funcionamiento para fluidos sucios y pueden dañarse por sobrevelocidad. Medidores de caudal másico. Medidores térmicos de caudal. Los medidores de caudal másico están diseñados para medir directamente el caudal del fluido en unidades de masa, por ejemplo en kilogramos hora, en lugar de medirlos en volumen como metros cúbicos hora. Se suelen utilizar dos tecnologías. Primero, instrumentos volumétricos compensados por presión y temperatura. Segundo, medidores másicos directos. El primer tipo es más sencillo, puede ser una placa de orificio con transmisor de presión diferencial compensado por presión y temperatura incorporadas en el mismo conjunto. En cuanto al segundo tipo, el más importante es el medidor térmico de caudal, conocido como medidor másico térmico. Este medidor está basado en los principios de elevación de la temperatura del fluido en su paso por un cuerpo caliente y en la pérdida de calor experimentada por un cuerpo caliente inmerso en el fluido. El principio más utilizado en el primero se utiliza para medir bajos caudales de gases y la presión típica es del más o menos 1%. Medidores efecto Coriolis. El medidor de Coriolis se basa en el teorema de Coriolis, matemático francés, que observó que un objeto de masa m que se desplaza con una velocidad lineal v a través de una superficie giratoria que gira con una velocidad angular constante w experimenta una velocidad tangencial, velocidad angular por radio de giro, tanto mayor cuanto mayor es su alejamiento del centro. Si el móvil se desplaza del centro hacia la periferia, experimentará un aumento gradual de su velocidad tangencial, lo cual indica que se le está aplicando una aceleración y por lo tanto una fuerza sobre la masa del objeto. Como el radio de giro va aumentando gradualmente, la velocidad tangencial también varía, con lo que se concluye que una variación de velocidad comporta una aceleración, la que a su vez es debida a una fuerza que actúa sobre la bola. Estas son respectivamente la aceleración y la fuerza de Coriolis. Los medidores de tipo Coriolis pueden ser de tubo en U o tubo recto. Las principales ventajas de estos instrumentos son muy buena exactitud, amplia rangeabilidad, lectura directa en caudal de masa, reducidos costes de mantenimiento, salida lineal. Los principales inconvenientes son alto costo, alta pérdida de carga, límite de utilización en altas temperaturas y por último da problemas en tuberías de gran tamaño.